Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por una vez más estar ante la palabra de Dios. Como saben, tuvimos que activar el protocolo, así que volvimos a la virtualidad, Dios mediante, solamente por este domingo. Y vamos a retomar a Efesios cada vez que me toca. Vamos al libro de Efesios. Vamos a leer del versículo 15 al 23 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de gloria, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a saber lo que el apóstol Pablo quiso decir a los hermanos y aplicarlo en nuestras vidas, y de esta forma, Señor, glorificarte y edificarnos unos a otros. En el nombre de Cristo. Amén. Voy a repetir el bosquejo porque estamos viendo una oración a imitar. Vimos la importancia de orar unos por otros. Puntos del bosquejo eran las acciones de gracias por los hermanos, eso lo vemos en versículo 15. La dirección de la oración, es decir, a quién se dirige, a Dios, versículo 17. La petición de Pablo por los hermanos, que era el conocimiento de Dios a través de la guía del Espíritu Santo, versículo 17. La meta o el objetivo de la petición, conocimiento de la esperanza, versículo 18, conocimiento de las riquezas de la herencia, versículo 18 también, y habíamos visto un panorama, ahora lo vamos a ver más a fondo, sobre el conocimiento del poder de Dios, versículo 19. Nosotros vamos a centrarnos en esta mañana en este resultado o en este objetivo que trae el conocer a Dios, por lo cual Pablo deseaba y oraba por los hermanos. Conozcan a Dios, que el Espíritu le dé sabiduría, le dé revelación para que conozcan a Dios y de esa forma sea alumbrados sus corazones y ustedes puedan saber cuál es la esperanza, cuáles son las riquezas de su herencia y cuál es el poder de Dios. Ahí nos vamos a centrar en el poder de Dios. El poder de Dios, nuestra seguridad. Ese es el título de este mensaje. El poder de Dios, nuestra seguridad. Conocer el poder de Dios tranquilizará nuestra inquieta ansiedad. El hecho de conocer el poder de Dios nos va a dar seguridad y nos va a dar paz y vamos a dejar de lado la ansiedad. El apóstol Pablo pide a Dios la intervención del Espíritu Santo para que los hermanos de Efesios conozcan mejor a Dios. Este conocimiento es clave para su crecimiento y madurez espiritual. Este hecho de conocer a Dios es una comunión íntima con Dios, un ida y vuelta a través de la oración, a través de la meditación en la palabra de Dios,
a través de la comunión con los santos, uno va conociendo más a Dios, uno va entrando en una relación de padre, hijo, íntimamente de amor, y esto es lo que quiere el apóstol Pablo, que conozcan más a Dios, y sin lugar a dudas esto va a ser imposible sin la intervención del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante el conocer a Dios? Pablo dice en el versículo 18, porque sus corazones se iluminarán. Versículo 18 también dice, otra razón, porque sabrán cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. Versículo 18, la tercera razón, porque sabrán las riquezas de la herencia. Y versículo 19, porque sabrán el poder de Dios. Por esto, el apóstol Pablo ora por los hermanos para que conozcan la esperanza, las riquezas de la herencia y sepan el poder de Dios. Sus mentes iban a ser iluminados, y esto era su corazón en el original, para conocer estas tres cosas: esperanza, riqueza de la herencia y el conocimiento de Dios. Por eso Pablo ora en esa dirección. A modo de ilustración digo esto, como si el apóstol Pablo dijera: quiero que conozcan mejor a Dios. Podemos oír a Pablo decir: se los digo por experiencia. Si había alguien que conocía íntimamente, de cerca, experimentalmente a Dios, era el apóstol Pablo, un ejemplo a seguir claramente. Y él sabía lo que esto llevaba para la gloria de Dios, y la paz y el regocijo y la comunión y la alabanza a Dios que llevaba a tener una relación, una experiencia, un conocimiento de Dios de esta forma. Estaremos viendo el tercer resultado de conocer a Dios. Sería en este caso el cuarto, porque sabrán el poder de Dios. Ese es el cuarto caso, el cuarto resultado de conocer a Dios. Para que conozcan su poder. Quiero que conozcan a Dios para que conozcan su poder. Versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? A diferencia de la esperanza y la herencia, Pablo acá se detiene en describir lo imposible, el infinito poder de Dios. Si bien es algo imposible abarcarlo en su totalidad, el poder de Dios, pero lo hace de una manera mucho mejor que cualquiera de nosotros podría hacerlo. Utiliza palabras para describir el poder de Dios que son supereminente, esto es sobre arrojar, es una palabra compuesta. Grandeza relacionado con mega. Poder, dunamis, podemos relacionarlo con dinamita o dínamo. Capacidad inherente, capacidad de llevar a cabo cualquier cosa, es un poder para obrar, poder en acción. También utiliza la palabra operación, de donde nosotros se deriva la palabra energía, relacionado directamente con poder. Y utiliza dos veces poder. En la primera es dunamis, y en la segunda es kratos, que es igual a potencia, que significa poder manifestado. Y también utiliza la palabra fuerza, que es igual a poder, dunamis. Estas palabras utiliza el apóstol Pablo: supereminente grandeza, poder, operación, fuerza, para expresar y magnificar el poder de Dios. Es como si Pablo dijera: quiero que conozcan el super mega poder de Dios en ustedes, conforme a su energía evidenciada con poder, con su poder. Decir literalmente lo que Pablo dijo es difícil, pero debemos saber el punto del versículo, lo que Pablo quiere darnos a entender. El poder de Dios es inmenso, dice Pablo, su preeminente grandeza, y actúa en nosotros, o mejor dicho, está en nosotros, los que creemos. Es conforme o según al poder de Él, poder que se ha evidenciado. Vamos de nuevo. El poder que está en ustedes
es inmenso, es algo mega, es algo tremendo. Está en ustedes. Este poder es grandioso. ¿Por qué Pablo introduce el poder de Dios juntamente con la esperanza y la herencia? ¿Qué relación tiene el poder con la esperanza y la herencia? ¿Por qué Pablo se detiene acá con respecto al poder? Amplía la explicación del poder, la descripción del poder, tanto en palabras como en hechos, como vamos a ver a continuación. ¿Qué relación tiene esto con la herencia y con la esperanza para contextualizar el poder? El punto del poder en este contexto, o sea, la importancia del poder en este contexto es que gracias al poder de Dios, nuestra esperanza y herencia es segura. Por lo tanto, nosotros, los que creemos, debemos glorificar y alabar a Dios con plena certeza, gozo y paz, porque la esperanza, lo que esperamos, que es la herencia, y las implicaciones de esta herencia es seguro. Es algo que va a pasar sí o sí, porque esto está sustentado por el poder de Dios. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pablo quiere que sepan, y esto también se aplica a nosotros, los que creemos, el gran poder de Dios que nos guardará, nos perfeccionará, nos glorificará, nos resucitará, nos sentará. De hecho, Dios ya lo da por algo sucedido, nos sentó juntamente con Él, quien nos presentará sin mancha delante de Él, y esto es por su gran poder. Nuestra herencia y esperanza es segura. Esto va a pasar. Está sustentado, es seguro. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es quien los va a guardar, quien los va a perfeccionar, quien los va a glorificar, quien los va a resucitar. Esto es seguro por el poder, la importancia, la magnitud, la supreeminente grandeza del poder de Dios. Esto es algo seguro. Denlo por hecho. Y Pablo empieza a describir el poder de Dios a través de la resurrección de Cristo, versículo 20, la posición en el cielo, que está sentado a la diestra del Padre, Dios se lo sentó allí, versículo 20 también, la amplitud de su dominio, versículo 22, Él domina sobre todo, y la parte en su cuerpo que Él ocupa, Él es la cabeza. Pablo va a empezar a describir en los versículos siguientes las acciones de Dios y de Cristo, por lo cual nosotros debemos contemplar, meditar y decir, wow, qué poder que es el de nuestro Dios que sustenta todas las cosas, pero en este caso particular, nuestra herencia. ¿Nuestra herencia cuál es? El hecho de ser igual a Cristo, semejante a Cristo y todas las bendiciones y todas las implicaciones que nosotros vamos a tener en ese hecho de ser semejante, de ser como Cristo. Toda bendición está en Cristo. Eso es lo que esperamos. Esta esperanza es segura por el poder de Dios. Y Pablo empieza a decir, bueno, saben que este poder de Dios, el poder de Dios resucitó a Cristo. El poder que está en ustedes y que lo va a llevar hasta la redención final, hasta la obtención de la herencia, ese poder, ustedes tienen que estar seguros, porque ese poder resucitó a Cristo. Es lo que dice, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este es el gran poder. Operó, dice, en Cristo. Se puede decir también como sinónimo de operó, se puede decir trabajó, hizo, produjo, obró, actuó en Cristo.
¿De qué forma operó? Resucitándole de los muertos. También se puede decir, lo levantó de los muertos. Pablo, para mostrar el poder de Dios, usa palabras extraordinarias en versículo 19 y ahora usa una acción divina aún más monumental, la resurrección del Señor Jesucristo. Porque es lo más importante la resurrección. ¿Por quién es el resucitado? Jesús, el Hijo de Dios. Él es quien resucitó, Dios mismo. De hecho, Él fue resucitado, nunca más murió como los otros que fueron resucitados. Y también es importante por lo que produjo la resurrección. Sin resurrección no existiría el cristianismo, no habría justificación, no habría esperanza, no habría herencia, no habría Dios, porque un Dios que no cumple su palabra deja de ser Dios. Sería un caos. Nosotros no resucitaríamos espiritualmente ni físicamente. El tema de la resurrección se podría ampliar, pero no tocaré ese tema a profundidad. Pero sí lo menciono y lo desarrollo de esta forma, para tener un panorama de la importancia de la resurrección. Pablo no eligió la resurrección de Lázaro, ni la del hijo de la viuda, para mostrar el gran poder de Dios. Tampoco la alimentación o la calma de la tempestad, luego de las palabras de Cristo. Ni la creación misma fue el objeto para describir el gran poder de Dios. Lo primero que dice Pablo es el poder de la resurrección de Cristo. Esto es debido a quien es el resucitado, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, y por lo que significa la resurrección. Lo primero que menciona Pablo y la mayor magnificación del poder de Dios es la resurrección. Debemos estar tranquilos. Pablo dice, oro para que ustedes conozcan este poder, para que de esa forma ustedes estén tranquilos que la herencia la van a tener y la esperanza es firme y es segura. Ese poder que garantiza que ustedes van a obtener la redención, la herencia, ese es el mismo poder magnífico, mega poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. La segunda descripción del apóstol sobre el poder de Dios es la posición en el cielo, la posición del que el Padre dio al Hijo al sentarlo a su diestra, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios obró en Cristo sentándole a su diestra, una posición de poder y autoridad. Este lugar es en los cielos, es el lugar que Cristo siempre tuvo, pero que lo dejó para la gloria del Padre al salvarnos por amor. Y desde ese lugar de poder domina absolutamente todo, pero el apóstol Pablo especifica primero sobre quiénes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo fue sentado por el Padre lo sentó a su diestra, y de ahí domina todo. Ese lugar donde Él estuvo por la eternidad, pero hubo un tiempo que dejó su gloria, Filipenses capítulo 2, se hizo hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, murió, resucitó y el Padre lo glorificó. Y volvió nuevamente al lugar donde Él estaba. Y desde allí gobierna, domina todo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre, ahí la primera palabra que tenemos en el versículo 21, al comienzo, es por encima de todo esto, Él está sentado, dominando, mandando. Dice MacArthur sobre estos términos, los términos principado, autoridad, poder y señorío, eran términos judíos
tradicionales para designar seres angélicos de gran poder y rango. El punto aquí es que el poder de Cristo, aplicado en favor del creyente, no puede ser depuesto, negado ni vencido, porque sobrepasa en todo sentido al de las huestes de Satanás que se proponen derrotarlo. Fin de la cita. Cristo los venció en la cruz. Dios aprobó la obra resucitándolo y, una vez resucitado, lo sentó a su diestra y de allí domina. Su dominio no tiene límite de tiempo, es eterno, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es así el poder de Dios. Primero, ¿cómo describe Pablo el poder de Dios que está en nosotros, que actúa en nosotros? Ese poder, ¿saben? Quiero que sepan ese poder. Ese poder es el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder es el que lo sentó a la diestra del Padre y desde ahí domina sobre todo. Y acá puntualiza sobre estos seres, estas huestes satánicas. Ese es el poder que está en ustedes. Ese es el poder que los asegura para que el día de mañana obtengan la redención. La amplitud de su dominio. Eso es otra descripción que el apóstol da para que nosotros comprendamos más su poder. No tiene límites de cosas a dominar. Versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué significa todas las cosas? Bueno, justamente eso significa todo. De esta forma llegamos a la tercera descripción del poder de Dios. Sometió. Significa principalmente término militar, ordenar abajo, poner en sujeción, sujetar por el poder de Dios. Cristo ordena todo, domina todo. No hay nada en el universo, ya sea en las esferas celestiales como en lo terrenal, que no responda a las instrucciones de Dios. Desde el más pequeño insecto al más grande ser marino, desde el más débil bebé al más fuerte fisiculturista, todo está bajo el dominio y poderío de Dios. Salmo 145, 16 dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Mateo 5, 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él da bendición a todo ser viviente, y Él hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Él tiene este poder para dominar y hacer lo que Él quiera en su soberana y sabia voluntad. Mateo 10, 29 y 31, estos son versículos que muestran el dominio de Cristo sobre todo. Acá está hablando sobre la naturaleza, sobre el dar bendición a todos. Dice, y esto es basado en la nueva versión NBI, Interamericana, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Cae un pájaro, el Padre lo sabe. Sale el sol, Él hace salir. Llueve, Él hace llover. Todo ser viviente es alimentado, ¿por quién? Por el Padre. Él dice, es el que colma de bendición a todo ser viviente. Cristo resucitado en el trono, puesto por el propio Padre a su diestra, dominando sobre todas las huestes espirituales de maldad. En este siglo y por siempre, todas las cosas están bajo sus pies. Todo. Nada se le escapa de su control y poderío. Pablo dirige nuestros pensamientos a su operación de Dios en Cristo, para que estemos seguros que ese mismo poder obtendrá la herencia que esperamos. Nuestra redención será completada.
seremos como Cristo y gozaremos de todas las implicaciones que esto conlleva. Recordemos esto. Pablo, y este es el punto, Pablo explica con sus palabras el poder de Dios y muestra con acciones de Dios su poder también, el poder de Dios, para que estén tranquilos, seguros, gozosos, en paz, tranquilos, de que la redención, esta esperanza, es segura. La posición que ocupa en su cuerpo, esto es la última descripción del poderío de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, la iglesia. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre, esta palabra que encontramos ahí en el versículo, es a favor de, en pro de, tiene el sentido de actuación a favor de. Dios sometió todas las cosas bajo las órdenes de su Hijo y lo dio por cabeza para actuar a favor de su iglesia a través de todas las cosas. Y acá vamos a detenernos en la palabra todas las cosas. Y de esta forma también vamos a ampliar todas las cosas que acabamos de decir anteriormente. Para entender la frase leeremos versículos que hablan sobre todas las cosas. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Acá todas las cosas son las peticiones en oración, hasta incluso de lo que no imaginamos por falta de entendimiento. Todas las cosas, peticiones. Incluso cuando Dios hace cosas que nosotros no imaginamos. Efesios 5:13. Mas todas las cosas, otra vez todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Acá, todas las cosas son los pecados ocultos. Todas las cosas son manifestadas a la luz. Efesios 3:9. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde antes de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Acá habla de la creación. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Acá el verbo hace significa operación, de operó, que se usa en 1:20. Obrar eficazmente. Hace todo conforme a su voluntad, que en fin último es su gloria. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas hace referencia a las cosas creadas. Serán liberadas de la esclavitud en la que se encuentran y habrá cielo y tierra nueva para la gloria de Dios en su reino. Todas las cosas, ya sea todas las cosas, incluyendo las peticiones, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifestadas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dicho sea de paso, no solamente manifiesta los pecados la luz, cuando somos expuestos a la luz, también las cosas buenas van a quedar, así que ahí entra también todas las cosas. Ahora, sigamos entonces, ¿qué son todas las cosas que Cristo utiliza a favor de su iglesia? ¿Por qué utilizo la palabra a favor? Porque a favor es sobre, ese sobre es a favor. La respuesta es todas las cosas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Cristo como cabeza de la iglesia, un lugar central, como es la cabeza, de preeminencia, de supremacía, de mando, de poder, de autoridad, quien fue levantado de la muerte y puesto en el trono por el Padre, está por sobre todo y domina todo. Porque el Padre con su poder así obró, para que todas las cosas obren a favor, en beneficio de su amada iglesia. No hay nada que le suceda a un miembro de la iglesia que no esté bajo el poderoso control soberano de la cabeza, que es Cristo, y que no tenga como objetivo ser cada vez más parecido a Cristo. Dios obra en cada miembro para hacer bien a su iglesia. Y bajo este poder debemos descansar. Dios está obrando a nuestro favor. Quiero leerle de nuevo el versículo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre. Ese sobre es a favor. Sobre todas las cosas a la iglesia. Todo lo que pasa, Cristo la cabeza, lo ordena, lo manda para el bien de la iglesia. Y eso es un descanso que nosotros debemos tener. Somos cuidados, somos amados, somos orientados a través de todas las cosas en amor y por la bondad y la gracia de Dios para asemejarnos a Cristo. Él es la cabeza y obra a favor de la iglesia. No es solamente decir que este versículo habla que la iglesia es la cabeza, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que está bien, pero hay algo más rico acá que decir que Cristo como cabeza obra todo, orquesta todo a favor de la iglesia. Este poder, lo cual nosotros debemos descansar. Pablo amplía sobre la iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, nosotros, tenemos el privilegio de ser su cuerpo y de recibir un elogio y privilegio asombroso, y un privilegio de ser el complemento que hace perfecto, que llena, que complementa a Cristo. Dice que nosotros, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la cabeza, estamos unidos. Todos somos un cuerpo, pero Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Somos la plenitud, el complemento que perfecciona, que completa, que llena a Cristo. ¿Y por qué tenemos este privilegio, esta posición de ser el complemento perfecto de Cristo? Porque aquel que todo lo llena, nos llenó a nosotros, como iglesia. Como iglesia. Es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Acá como lo estamos viendo, lo vimos en el versículo anterior, en el 22. Pero Pablo ya antes viene hablando de nosotros, y ese nosotros es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, los amados de Cristo. Y Él orquesta todo como cabeza para hacernos bien igual a Él. Y somos la plenitud. Es algo maravilloso que nos debe asombrar, pero Cristo así lo quiso. Dios orquestando todo también, Él así quiso. Cristo nos llenó para de esta forma nosotros ser el complemento de Cristo. Aquel que todo lo llena en todo, nos llenó para que seamos su complemento, su plenitud, su amada esposa, que es la iglesia. Y Cristo como cabeza obrará para que todas las cosas ayuden a bien. Aplicación de este mensaje. La herencia que esperamos es segura, porque el poder de Dios actúa en nosotros, está en nosotros.
los que creemos. Nos guardará hasta el día de la redención final. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo somos guardados? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe. Para alcanzar la salvación, la redención final. Ya listo, cuerpo glorificado, ya sin pecado, semejantes a Cristo, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos da la fe en Cristo para salvación y nos mantiene con fe para preservarnos y que nosotros podamos perseverar. El poder de Dios nos mantendrá seguros hasta el día de la redención. Con su poder, Dios, como va a decir en capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos resucita de entre los muertos. En su poder nosotros pasamos a tener vida nueva. Resucitamos con Cristo. Somos ascendidos con Cristo. Nos sentamos con Cristo. Todo es el poder de Dios. Pero este mismo poder que está en nosotros, obra en nosotros, dándonos fe en Cristo. Y de esa forma también perseverando, obrando, porque la fe viva obra y nosotros perseveramos. No nos miremos a nosotros para hallar confianza y seguridad. Miremos a Dios y su poder en Cristo. Solo allí encontraremos la paz que tranquilizará nuestra inquieta ansiedad. Cuando nuestro entendimiento sea iluminado por el conocimiento de Dios, sabremos cuál es la esperanza, las riquezas de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. Nuestras vidas así cambiarán radicalmente. Nuestros ojos estarán fijados en la hermosura de Cristo. Nuestra esperanza y herencia es segura. Descansa en el poder de Dios, no en nosotros. Es imposible nosotros mantener la salvación. No nos aferremos por lo terrenal. Afanemos por lo terrenal. Llevemos gloria a Dios y seremos de edificación a nuestros hermanos. ¿Cuándo? Con la guía, la sabiduría, la revelación del Espíritu. Hallemos el conocimiento de Dios. Estemos en esta comunión con Dios. En unión, en comunión, separado de mí nada puedes hacer. Estamos ahí, en esa unión, en esa comunión con Dios. Vemos la esperanza. Cristo, nuestra esperanza. Vemos la herencia, la hermosura de Cristo, todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Y vemos el poder de Dios y decimos, esto es hermoso. Todo está hecho, consumado es. El poder de Dios me sostiene. En su gracia, Él me da la fe, me sostiene. Y como dice también a continuación en el capítulo 2, somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Él nos da la fe para perseverar y andar en santidad. Eso descansa en el Señor. Después en capítulo 4 empiezan unas cataratas de imperativos, de cosas que nosotros debemos hacer. No es que, bueno, ya está, listo, está todo hecho, no. Pero nosotros debemos tener en cuenta esto. No es que obramos para ganar algo, no es que obramos para obtener algo. Obramos por el poder, la gracia y en amor y gratitud a nuestro Dios que nos salvó por su gracia. Saber que el poder de Dios está en nosotros, que es el poder de Dios que resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra, que lo puso sobre las huestes de Satanás, poder que le dio dominio sobre todas las cosas y que actúa a favor nuestro,
nos dará un valor tremendo para enfrentar cualquier situación con calma. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El poder de Dios en nosotros. Estamos en Cristo. Bendiciones en Cristo. La redención, la adopción, la elección, la herencia. Tenemos la seguridad del Espíritu morando en nosotros. Tenemos al Espíritu también que nos capacita y debemos orar para eso. Y debemos orar por nuestro hermano. Y conocemos de esa forma a Dios, su esperanza, la riqueza de su herencia, el conocimiento de su poder. Hay un hijo rebelde, niños que cuestan educar, que cuesta disciplinar, falta sabiduría. Hay que enfrentar a un patrón y decirle la verdad cómo son las cosas. Tenemos que hablar con nuestras esposas, o esposas tienen que hablar con sus esposos. Y es algo que dicen, no, ¿para qué hablar? Esto va a resultar en más problemas. Sea lo que tengas que enfrentar, enfermedad, trabajo, lo que sea, aún esto, el conocer a Dios, está el poder de Dios en nosotros. Nos lleva a obrar y de esta forma a perseverar. Es mediante la fe. Pero pensemos esto también. La herencia es segura. Animémonos unos a otros con estas palabras. Hermanos, la palabra de Dios sea de bendición, de edificación para cada uno de ustedes y que tengan un lindo día.